Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como bien decimos en las reflexiones cristianas de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, gracia y paz. Muy contentos, obviamente, porque nuevamente nos ha estado orando con las visitas, con el proyecto de poder acompañar estos mensajes, de compartirlos también y de conocer un poquito más a través de una reflexión lo que la Biblia nos quiere decir. Hemos estado en una nueva serie temática en la cual hemos visto que Isaías tiene un componente muy potente en relación con las profecías mesiánicas. Hemos visto que Isaías tiene un mensaje de amor, tiene un mensaje de misericordia. Hemos visto que el profeta Isaías en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, tiene un mensaje presentado y focalizado en la persona de Jesucristo. Sombras de lo que iba a devenir, pero con una claridad absoluta de lo que estaba, iba a ocurrir con el pueblo de Israel y por qué su mensaje era presentado así al pueblo para proceder al arrepentimiento, para entregarse de corazón, viendo la misericordia del Señor, un profeta que fue limpiado para entregar este mensaje. Y en esta oportunidad queremos hablar también del tema que nos convoca para esta oportunidad, es que el socorro, el auxilio y todo lo que el Señor nos provee viene desde su propio socorro y desde su propio amparo, desde su propia fortaleza. Y hace una comparación, porque el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, por mucho tiempo, los israelitas, los judíos en sí, se fijaron en otros pueblos y en otros pueblos pusieron las esperanzas en Egipto, en Siria, en los asirios, eh, también en los caldeos, y con cada uno de los pueblos que iba participando también se iban fijando en ellos. Quiero leer un versículo para iniciar este tema que nos presenta que el auxilio no se encuentra en Egipto. Y dice en Isaías 31:1 lo siguiente: los egipcios son hombres y no dioses. Y así se titula este capítulo. Dice el primer versículo, el versículo 1 del capítulo 31 dice: Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay una alabanza muy hermosa de un hermano cristiano llamado Steve Green que hace alusión a estos versículos, a este versículo en particular, y dice que debemos confiar en el Señor. Confiamos en la gloria del Señor. Los humanos confiamos en los carros, confiamos en la fuerza, en todas aquellas cosas que que los hebreos tenían y no estaban confiando en el Dios que podía atravesar el mar el rojo, que podía dar grandes eh, apoyos a su pueblo, que cuidó a través de mucho tiempo y que seguía cuidándolos por misericordia a cada uno de ellos. Por eso es que con este versículo de introducción, con este mensaje, queremos meternos un poco en este capítulo del libro de Isaías y mirar que en este sentido tratan de la falta de la confianza en el Señor y esa postura de algunos reyes cuando se encontraron amenazados por los asirios. Principalmente esto es lo que está mostrando. Y en esa desesperación buscaron ayuda de Egipto. Y así pasó más adelante también cuando el pueblo del Señor se vio enfrentado con los babilónicos. También confiaron en otras ayudas, en otros reyes, en otras culturas, en vez de confiar en quien podían tener la plena convicción, que era Dios mismo.
en el Señor Jehová. El profeta Isaías demostró la indignación de, propia al escribir también, y en ese sentido quería mostrar, y en la revelación que entregó el Espíritu Santo también mostró eh, el dolor del Señor por cómo este pueblo buscaba el socorro en una nación idólatra, en una cultura idólatra. Judá prefirió confiar en carros y en los caballos y los caballeros que aquí se nos mencionan, en la ayuda, en la fuerza, en los jinetes que tenían, en el poderío y en la valentía que ellos podían tener, y no confiar en el Señor, que podía librarlos e incluso solamente con su espíritu. No con ejércitos, sino que con su espíritu, como hemos hablado hace mucho tiempo. El Señor quiere pelear las batallas por nosotros. Por muy grandes que sean nuestros adversarios, Él quiere que tú y yo confiemos plenamente en Él. Vamos a entrar un poco más en el capítulo, pero no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que también ese Espíritu del Señor pueda vivir en nosotros y confiemos plenamente en este Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú te revelas a través de tu palabra y nos muestras este infinito amor, y que principalmente que tenemos la esperanza, la convicción y la confianza plenamente en ti. En ti debemos depositar la fe, porque tú, Señor, a través de la representación de tu Hijo Jesucristo, tú nos has mostrado el amor del Padre. Y así es como hemos sabido, Señor, de quién eres tú, solamente por tu Hijo amado y por la confianza que a través del tiempo tu pueblo ha tenido hacia ti. En algún momento el pueblo vio sombras de ti, pero en el momento en que tú te manifestaste y hasta el día de hoy, tú a través de tu Espíritu has mostrado quién eres tú, Señor, y cómo nos puedes librar desde la confianza que depositamos en ti para vencer cada uno de los obstáculos y vencer aquellas batallas que se enfrentan nosotros. Queremos mantener esa confianza, y es por eso que queremos estudiar tu palabra brevemente para reconocer tu poderío. Todo te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado, quien mostró el amor infinito del Padre. Amén y amén. Bueno, así como habíamos dicho, muchas veces el pueblo de Judá cometió ese error. En realidad, una necedad al ser ofendido por los vecinos de un lado o del otro, y buscaron o procuraron buscar el socorro, el auxilio en el vecino del lado contrario. Cuando se molestaban con los sirios, buscaban a los egipcios; cuando se molestaban con los egipcios, buscaban a los asirios, y así es el tema. Contra los israelitas, el pueblo buscó a los asirios en Segunda de Crónicas 16, 2 y versículo 3. Contra los sirios buscaron a los asirios. 7. Contra estos ellos procuraron los egipcios. Por algún tiempo los políticos de Israel, de Judá, planeaban una alianza estratégica con Egipto contra la poderosa y agresiva Asiria, que en el momento estaba siendo el poder más grande presentado en ese momento. Los capítulos 28 y 29 nos muestran esto. En ocasión de la muerte de Sargón II en el año 705, los judíos, 705 antes de Cristo, a eso me refiero, los judíos solicitaron a su embajada en Egipto un pronto auxilio militar contra esta potencia de Asiria. Isaías sabía de esa rivalidad entre Asiria y Egipto, un país pequeño como Judá, una nación pequeña que estaba en medio de dos poderes importantes. eh, en algunos momentos se veía comprometido a los intereses de ambos bandos. Y en esta rivalidad entre Asiria y Egipto, cualquier situación, cualquier alianza política, aun por pequeña que fuese la nación de Judá, también se entendía desde un planeamiento estratégico.
y de mirar solamente los intereses que estaban puestos ahí. El profeta Isaías condenó esta alianza porque fue un acto de desconfianza en la relación con Dios, en la relación con su Señor y con su profundo poder. Esto nos está diciendo, los egipcios son hombres y no son Dios, así lo expresa el versículo 3. Y sus caballos son carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Resumidamente podemos destacar los siguientes errores de Judá en la ocasión de asumir esta alianza. Principalmente tres son los temas que acá se presentan en este capítulo y que también el capítulo 30 hace mención de ello. Primer tema es que no consultaron a Dios. Por más estrategio que podía ser el plan de los judíos, como desde la nobleza, desde la realeza, el tomar una actitud ante los asirios, no consultaron al Señor, era lo más importante que tenían que haber hecho. Esto lo expresa el versículo 9 y 10, una invitación para que tú puedas leer el, el capítulo completo. Esto se está presentando en el capítulo 30 y 31. En el capítulo 31 dice el verso 9 y en el verso 30, el 9 y 10 se nos presentan estos antecedentes. Porque este pueblo es rebelde, dice, y hijos mentirosos, hijos que no tuvieron oír a la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no os profeticéis lo recto. Eso es lo que ellos tenían en su mente como hijos rebeldes. Los judíos prefirieron hacer las cosas conforme a los pensamientos humanos sin pedir consejo al Señor. Esto, como te digo, está en el capítulo 30 de Isaías, pero también está presentado en el capítulo 31. Eh, Aunque tuviesen una forma rápida y cierta en hacer tal consulta por medio de Urim o de los profetas, tenían tanta confianza en la prudencia de sus acciones que no creían ser necesario el deseo de consultar al Señor mismo. En verdad no estaban dispuestos a hacer de ese motivo de discusión. El pueblo despreciaba las profecías que entregaban los profetas y en este momento Isaías, por lo menos las que venían del Señor. Hay un segundo punto que es muy importante. Primero es que no consultaron a Dios. Y el segundo punto es que hay una desconfianza en el Señor. ¿Por qué? Porque creían que no era suficiente tener a Dios de su lado, sino que estaban ansiosos por hacer de un milagro o de un aliado o de tomar la fuerza de este poderoso aliado que podía ser el faraón o el pueblo de Egipto, a quienes ellos veían con un mayor poder. Aquí Isaías en el capítulo 31 les dice no son dioses. Eh, los judíos creyeron que era un poderoso aliado y no dudaron en ese sentido del poder al enfrentar a los asirios en cuanto el faraón lo estuviera apoyando. La sombra de Egipto, que no era más que eso, porque ya el poderío de Egipto había desaparecido, nuevamente se retoma en otro periodo de tiempo, casi a 50 años antes del nacimiento de Jesucristo, cuando los Ptolomeos resurgen la figura de Cleopatra por la alianza y el poder que tenía a través de un imperio naciente como el imperio romano y que el imperio egipcio era el doblemente más poderoso, pero ya estaba profetizado frente a aquello. Y hay un punto, un tercer punto, ya dijimos, no consultaron primeramente a Dios, luego hay una desconfianza en el Señor y sus promesas, en sus profecías, y el tercer punto que es muy fundamental, ellos se olvidaron de cómo Dios les protegió en el pasado. En el verso 30, perdón, el verso primero del verso 30 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, que
para tomar consejo y no de mí para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado en mi boca para fortalecerse en la fuerza de Faraón y no y poner su esperanza en la sombra de Egipto, porque la fuerza de Faraón no es, se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ellos conocían la situación. Uno de los mayores hechos del Señor a favor del pueblo de Israel, del pueblo de Judá en este caso, ahora, ellos tenían la historia, conocían de la liberación del pueblo de las manos del cautiverio egipto, el cautiverio egipcio a través de la liberación que llegó a producir en el liderazgo de Moisés. Un pueblo que no tenía lugar llegó a ser pueblo, llegó a ser una nación, como la nación de Judá, que se habían olvidado a través del tiempo de cómo el Señor con mano poderosa y mano fuerte los había sacado de Egipto. Muchas fueron las señales de Dios en aquella ocasión y ellos conocían de cada una de las historias de Moisés, conocían el Éxodo, conocían cómo el Señor también a través de las plagas, a través de muchos acontecimientos, tocó el corazón del faraón. Claro, habían pasado más, muchos años en este sentido, pero sabemos casi 600, 700 años, pero en este sentido sabemos plenamente de que el pueblo de Israel conocía esa historia y muchas de las señales, incluso una de las fiestas como el Pesaj o la Pascua que nosotros conocemos, es una acción de liberación. Y ellos lo conocían y conocían el rito, conocían todo lo que esto implicó y cómo el Señor había protegido incluso a aquellos primogénitos pintando los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Ellos conocían claramente esta situación. Pero estos tres puntos son fundamentales que tomaron lugar y que el capítulo 30 y 31 nos ponen a claridad profunda de estos temas. No consultaron a Dios, hay desconfianza en lo que hace el Señor y un claro olvido de lo que es el pasado. Esos hechos parecen remontar a nuestros días. Infelizmente el pueblo de Dios consulta y toma malas decisiones porque no conoce las promesas del Señor, desconfía del Señor, no le consulta al Señor y se olvida también del pasado. Jeremías 32, 27 dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. En este sentido también en el capítulo 31 vemos que Isaías destacó las diferencias alarmantes entre Dios y Egipto. ¿Por qué? Porque los embajadores de Judá quedaron profundamente avergonzados cuando llegaron a Egipto y fracasaron en esa misión. Así lo presenta el verso 5 del capítulo 30 en este caso, que dice, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre, ni les trae provecho, aunque les será para vergüenza y para aún para oprobio. Los judíos confiaban en el poder de los caballos y los carros de Egipto, en el poderío militar, y fueron en ese sentido advertidos también, confiar en los egipcios. El Salmo 20 hace mención a ello, porque en este sentido muchas veces el pueblo de Dios tomaba decisiones equivocadas. Y en el verso 3 del capítulo 31 se hace mención de la diferencia entre Dios, el poder de Dios y el poder de Egipto. Dice, pues los egipcios no son dioses y sus caballos, en este sentido, sus caballos son solamente carne y no son espíritu. Dos bases de confianza se presentaron en este caso de parte de Isaías con el Espíritu de Dios trabajando en él. Uno es que se hace una comparación entre el hombre, el poder del hombre y el poder de Dios.
entre lo que es la carne también y lo que es el espíritu. Dos temas muy profundos. La diferencia entre hombre y Dios, ¿cierto? Diametralmente opuesta. Y la diferencia entre lo que es la carne y el espíritu. Dos diferencias también diametralmente opuestas. La cultura egipcia, como cultura politeísta, su dios principal era el sol. Los faraones eran divinizados. Ellos también se sentían una encarnación de los dioses aquí en la tierra. Sin embargo, Dios aclara que ellos son solamente hombres y meros mortales. Eso es lo que le impulsa también al corazón, a través del Espíritu Santo, las palabras que Isaías entrega. Y que esta fuerza profunda que tenían los caballos y la majestuosidad de aquellos carros y de los valientes que iban sobre estos carros, eran solo carne y no son espíritu. Y él es como el espíritu del Señor y lo eterno que esto es la eternidad del espíritu. La liberación en este sentido viene del Señor. Volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Eso nos dice el verso 6, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadora. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de, de vosotros. Eso en ese sentido nos puede estar señalando. El Señor es claro y muy categórico que dice que la venganza es distinta a la venganza que Él tiene porque es una venganza de misericordia de la cual hemos hablado profundamente en otros temas. Dice, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. El Señor paga de una manera distinta. Y en ese sentido nosotros debemos confiar plenamente en lo que el Señor nos da. No confiemos en los carros, no confiemos en los caballos, no confiemos en las cabalgaduras, no confiemos en aquellos jinetes importantes, confiemos plenamente en el Señor. Y este mes es un mensaje de Isaías para también nuestra época. Da toda tu confianza de todo corazón, porque el Señor te librará de cada una de estas situaciones para que no caigamos en la tentación de buscar otras alianzas que no estén basadas en la palabra del Señor. Que el Señor te cuide y te bendiga grandemente para que tú puedas vivir una vida en armonía con el Señor y realmente la confianza que tú tengas en cada una de tus luchas, no las busques en los vecinos, sino que las busques en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén.